¿Qué es la teología? La reina de las ciencias en su época, que lastimosamente hoy en día hemos estado desplazando y hecho de menos, o sea, como si fuera simplemente cualquier cosa y no como esa principal, la rama de las ciencias, la que en aquella época todo el mundo quería simplemente estudiarla porque era de lo más, quizás, coeficiente intelectual más alto, pero que hoy menospreciamos. La palabra teología está compuesta por dos palabras en griego. Una es theos, que significa Dios, y la otra es logos, que significa palabra o verbo o estudio o, como un filósofo la definió, lógica, porque la palabra lógica viene de logos. Sí, esa misma palabra de verbo es la misma que aparece en Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y esa es la definición de teología. La podríamos definir como la ciencia que estudia la revelación de Dios o la lógica de Dios o la idea acerca de Dios. Pero ¿a qué nos referimos con la ciencia o como normalmente la conocemos como el estudio de Dios? Pero cuando decimos que estudiamos a Dios, no nos referimos a que estudiamos a Dios como tal, porque obviamente Dios es todopoderoso. Dios es mucho más alto que nosotros. Sus pensamientos son más que nuestros pensamientos y sus caminos mucho más que nuestros caminos. Por ende, no es que estudiamos a Dios y lo vamos a comprender al 100%, sino que es más que todo estudiamos lo que Dios dio a revelar de sí mismo. O sea, a través de las escrituras y a través de este cosmos, de este mundo, de lo que conocemos, de lo que podemos ver y tocar. Creo que fue San Agustín el que dijo que si nosotros creemos que entendemos a Dios al 100%, eso no es Dios. ¿A qué se refiere con eso? A que obviamente, como Él es mucho más que nosotros, como somos seres finitos, no nos podemos comparar con Dios y ni tampoco intentar o suponer de que entendemos a Dios en su totalidad. Pero sí entendemos lo que Él quiso dar a entender por medio de su escritura, lo que Él dejó muy claro y sus no negociables y etcétera. Así que sí, eso es la teología. De manera breve, es la ciencia que estudia la revelación de Dios, o sea, lo que Él dio a conocer de sí mismo. ¿Cuál es el objetivo principal de estudiar teología? Primeramente, el objetivo principal para mí debe ser obviamente comprenderle para vivir conforme a su voluntad, para vivir como realmente Él se merece que vivamos para Él, porque Él se merece toda gloria y toda honra y obviamente si no le entendemos, no podemos vivir como realmente Él demanda. Él dice que le adoremos en espíritu y en verdad, pero si no le conocemos, si no razonamos y entendemos quién es Él, obviamente no vamos a poder vivir como realmente Él quiere que vivamos para Él. Podemos tener una idea errada de quién es Dios y tener nuestro propio Dios en la cabeza y justificarnos conforme a lo que queremos hacer. Pero ese Dios que tenemos en nuestra cabeza, que nosotros decimos, mi Dios no es así, ese Dios que utilizamos para justificarnos, ese Dios no nos va a salvar. El único Dios que nos va a salvar es Cristo a través de la Escritura, así como se reveló con sus demandas, con lo que Él dice que es, no como nosotros creemos que es Él. Así que primordialmente tenemos que tener en cuenta que eso es lo más importante. Un objetivo más de estudiar es obviamente su naturaleza, qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, sus dones, sus atributos, cómo se relaciona con el ser humano. Eso es lo que también estudiamos, eso es lo que busca la teología, comprender a Dios en sí, qué le gusta, cómo es su manera, cómo es su ser. Sabemos que no es un ser tangible, no es un ser como nosotros con un cuerpo físico, sino que, como dice su palabra, es un Dios espíritu, pero hablamos de su carácter. A eso nos referimos con su naturaleza. Pero, ¿qué estudia exactamente la teología? Bueno, hay muchas ramas, por ende tenemos que ver cada una de ellas. Solamente voy a nombrar algunas porque hay demasiadas, porque dentro de todas las ramas también está como tal de manera específica como cristología, hamartiología, todo lo que tiene que ver con Dios, escatología, cierto que son ciertas ramas como también la que hay aquí en Latinoamericana, que es como la teología de la liberación, que es un poquito para mirar con lupa. Una de las ramas de la teología es la teología sistemática. Y como su nombre bien lo dice, de manera sistemática, o sea, intentar de manera sistemática organizar
cómo Dios se ha revelado y cómo Dios se dio a conocer e intentar comprenderlo, ¿cierto? No es que vamos a cortarle de manera, pues, literaria, cortarle los brazos y las piernas a Dios y meterlo en una cajita como para que se acomode como nosotros queremos que Él sea. No, no se trata de eso, sino de manera sistemática, porque tenemos un concepto de sistemas y cada vez que escuchamos la palabra sistema lo asociamos a algo malo, pero no. La idea de ese sistema que hablamos de manera teología sistemática es intentar comprender a Dios como Él se dio a conocer, pero intentarlo de manera lógica, de manera coherente. Y eso es lo que hace la teología sistemática. Simplemente entender a Dios, obviamente de manera un poco crítica y realmente entenderlo, pero también con mucho respeto para saber qué es lo que Él demanda y lo que Él quiere. Para así sea mucho más fácil digerir para otros que apenas están empezando a ver teología y dárselo de una manera mucho más clara. Recalco de lo que Él mismo dio a entender de sí mismo, no algo inventado, no algo que nosotros simplemente creemos así, sino con base a la escritura, con base a lo que realmente Él dio a conocer. Hay otra rama de la teología que es la teología bíblica, que simplemente se enfoca es lo que está escrito, nada más, y obviamente respetando su contexto cultural, su contexto político, religioso, lo que pasaba en la época, el griego, el hebreo, el arameo, todo lo que conlleva para entenderlo de manera bien y clara lo que realmente Dios quiere decirnos, aplicar la hermenéutica, entender el texto en su contexto, una buena exégesis, no una iexégesis, intentar yo entender el texto con mis paradigmas, ir yo con mis paradigmas y hacerlo querer decir lo que yo quiera. Y ahí sí, cuando vamos con paradigmas al texto, lo que hacemos es cortarle las manos, los brazos y los pies a Dios para encajarlo conforme a como nosotros queremos que Él sea. No seríamos nosotros conforme a la voluntad de Dios, sino que Dios sería conforme a nuestra voluntad, literal. Y no, la teología bíblica respeta mucho eso y solamente se enfoca en lo que Dios, cómo Dios se dio a conocer de manera bíblica en lo que está escrito. También está la teología moral y ética, que tiene que ver cómo el hombre se relaciona con Dios, qué tanto influye Dios con nosotros, o como algunos creen por allá en el tal Dios que no se acerca ni lo escucho. Entonces es algo así. No, es obviamente sabemos que Dios es un Dios relacional e intencional y que por eso vino a la tierra a salvarnos. Entonces, pero bueno, también es eso, esa punta de qué tanto se relaciona el hombre con Dios y qué es, cuáles son sus demandas, cómo le agrada, cómo no, qué está bien, qué está mal. También ese punto de vista con la teología ética o moral. Y también está la teología natural, y es que es la manera en cómo entendemos a Dios. Es como, no de manera bíblica ni sistemática, sino simplemente a partir de lo tangible, a partir de lo que podemos ver, como la creación y lo natural, lo que se puede palpar. A eso nos referimos con lo que se conoce también como teología general o gracia común, que es para todos, cuando dice que el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos, o sea, para absolutamente todos. Así que así vemos a Dios también. Está esa área de la área natural que simplemente intenta comprender a Dios desde lo tangible, desde lo que Dios ya dio a conocer a través de lo creado. Como dice su palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios. También dice, no tendrán excusa porque vea, aquí está Dios, lo creó. Y obviamente también esa manera natural de sentir o la conciencia del bien y el mal, está bien, está mal, también por ahí. Bueno, ¿y por qué es importante entender qué es la teología? Primeramente, por lo que decimos, todo se trata de Dios, de nadie más, solamente Dios. ¿Por qué es importante la teología? Por Dios, para vivir conforme a su voluntad, para vivir conforme como a Él le agrada, respetarlo, glorificarle y realmente vivir como Él se merece, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, porque Él es fiel, porque Él es bueno y porque Él pagó por nuestra culpa, porque Él pagó por nuestros pecados, por ende Él es digno de eso. Y bueno, también se le puede agregar otras partes como el arte, también viene de toda esta área artística, de lo que viene la fe y la manera de cómo se pinta para poder ilustrar a las personas que no escuchaban o que eran iletradas. Entonces vemos ese arte, cómo se crea simplemente para transmitir el Evangelio. Bueno, también ese conflicto ahí entre
política y fe, ¿cierto? También desde Constantino, la época también en lo que implicaba también eso y lo que hoy implica también en ciertos lugares del mundo. Entonces vemos que la teología, esos debates que se llevaron a cabo hace mucho tiempo, influyeron mucho en lo que hoy conocemos nosotros. Obviamente enfatizando lo que es la ética y la filosofía. Como decía al principio, la reina de todas las ciencias, la que era top, 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 la que todo el mundo quería estudiar y creo que debería volver a ser así y creo que no hay nada más hermoso que eso. Es como dice Jesús, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Padre por medio de mí. O sea, es un deleite, debemos de gozarnos. Y nosotros como cristianos debemos de enfocarnos en eso para vivir como realmente Dios demanda. Y obviamente gran parte de los valores de la sociedad, lo que hoy conocemos como bueno, malo, ¿cierto? Aparte de nuestra conciencia que nos acusa y obviamente de su texto revelado que está ahí claramente. Esto es la teología, es sumamente importante que aprendamos, que queramos escudriñar esas palabras y sacar esas perlas preciosas que encontramos en ese hermoso libro donde Dios se dio a conocer. Y hermanos, qué más hermoso que intentar buscar a Dios, que intentar conocerle, aprender de su palabra, crecer en Él. Y no hay que esperar llegar al cielo o que Él venga para disfrutar de Él. Podemos disfrutar desde ya de Él, porque Él mismo lo dijo, el reino de los cielos ya ha llegado. O sea, que disfrutemos de ese reino, saquemos esas perlas, esos diamantes, esos tesoros que ya tenemos en las escrituras para conocerle más. Así que les invito a que se suscriban para que sigamos aprendiendo. Esto apenas va a empezar, solamente vamos a empezar a disfrutar de todo lo que contiene esto. Vamos a ver textos complejos, lo que se conoce como en teología como textos oscuros de difícil de interpretación y así sucesivamente también explicar más a detalle en su idioma original, en su contexto, algunos textos que no entendemos y que le hemos dado mala interpretación. Así que nada, suscríbanse y nada, nos vemos. Dios los bendiga.